La renta vitalicia es un contrato aleatorio que se celebra en principio entre dos partes, entre el constituyente, quien transmite la propiedad de un inmueble o de una suma de dinero que en términos genéricos se conoce como capital, en favor del otro, quien se denomina deudor, rentista, y quien pagará una pensión periódica durante la vida del constituyente o la vida del propio deudor, pero pudiera también constituirse la renta en favor de un tercero, quien será en este caso llamado pensionista o beneficiario, sobre la vida de este también o inclusive de otro tercero que solamente se constituya para efecto de que su vida sea la que le dé vigencia al contrato de renta vitalicia. Es aquí interesante observar que es un contrato aleatorio en virtud de que existen provechos y gravámenes recíprocos entre el constituyente, quien transmite la propiedad del capital o del inmueble en favor del deudor, quien se obliga durante la vigencia de este contrato, que es la vida de una persona, al pago de una pensión periódica y respecto del cual no tenemos un factor cierto en términos de cuánto se pagará, por eso el carácter derivado de la suerte, y que en términos de su origen o de su celebración arroja por lo menos de que exista un lapso de un mes o de 30 días, por lo cual lleva a la inexistencia del contrato para aquellos casos en los cuales se celebra o se otorga ya habiendo muerto la persona de la cual depende la vida, la existencia de este contrato. Y también es interesante que en relación con el planteamiento de la pregunta que yo les formulaba de cuál sería la circunstancia o el hecho culpable que llevaría de manera concreta a la acción rescissoria que tuviera que ser determinada en una sentencia, me refiero de manera muy particular al incumplimiento de las obligaciones subsecuentes y no de manera concreta a lo que pudiera pensarse como una circunstancia propia del momento de la celebración. Es decir, obsérvense los dos momentos. Uno es el momento en el que se celebra el contrato y por parte del constituyente existe la transmisión de propiedad en favor del deudor rentista. Y el segundo momento es aquel en el cual el deudor se obliga al pago de la pensión periódica. Entonces, la circunstancia por la cual se llevaría al incumplimiento de este contrato principalmente se concentra en el pago de las pensiones o de las rentas. Entonces, en términos de la construcción normativa, lo que tenemos es que la falta de pago de las rentas no arroja acción rescissoria, lo cual es muy cercano a lo que platicábamos sobre la improcedencia de la acción rescissoria por la falta de pago del precio, sino que el legislador, con base en el principio de conservación de los contratos, nos lleva de manera inmediata a la acción de ejecución forzosa, no a la determinación anticipada. Es decir, el que se busque de manera coactiva inclusive el que se cumpla con el pago de las pensiones e inclusive a que se constituyan garantías para efecto de asegurar el cumplimiento subsecuente de las pensiones. ¿Qué pasa con disposiciones diversas que encontramos tanto en el Código Civil de Puebla como en el Código Civil Federal, en donde se refiere que hay una obligación de constituir garantías de cumplimiento? La garantía por parte del deudor rentista será una de las consecuencias que deriva de la acción de ejecución forzosa, pero también pudiera ser una exigencia por parte del pensionista para asegurar el resultado de la misma contratación. Hay una circunstancia interesante que observamos, principalmente en términos del Código Civil Federal, donde menciona que el incumplimiento por parte del constituyente en favor de aquella persona respecto de la cual se celebra la renta vitalicia. Y es que esto es importante observar que la renta vitalicia tiene un beneficio inmediato per se respecto del deudor rentista, quien es deudor porque recibe el beneficio inmediato del capital o del inmueble que se le transmite de plano por parte del mismo constituyente, pero también se obliga al pago periódico de las pensiones. Entonces, es un sujeto que no se obliga de manera gratuita, salvo en la construcción misma del contrato, sino que lo que tiene de manera particular es una obligación subsecuente a partir del beneficio inicial. Entonces, cuando el Código Civil Federal en el 2781 expresamente reconoce que existiría rescisión por el hecho de que el constituyente no otorga garantías para los casos en los que se ejecute la renta en favor de aquella persona
bajo la cual se otorgó se refiere principalmente al momento constitutivo, y ahí utilizamos la expresión rescisión no como una acción rescisoria, sino como una acción de terminación por el hecho de que no se da la causa eficiente del contrato, como es el que exista como tal la transmisión de propiedad en favor del mismo deudor rentista. Por eso, la conducta culpable, el ilícito que llevaría a la rescisión, propiamente no es la de la Constitución y su incumplimiento, me refiero a las garantías, sino principalmente a causar la muerte de aquella persona de la cual depende la existencia del contrato, porque ese sí es un ilícito que per se lleva a la afectación, a invadir la esencia de la figura, y por ende lo que tendríamos es, bajo la secuela probatoria, la obtención de una sentencia donde llevaría al efecto restitutorio, destructivo retroactivo y además indemnizatorio.